Mi nombre es María. En mi cumpleaños número 26 encontré mi fin. Mi madrastra orquestó la tragedia haciendo que mi hermanastra me empujara a una piscina. Mi prometido observó impotente cómo yo, sin saber nadar, me sumergía lentamente y me asfixiaba. En esos últimos momentos, una voz me susurró, ofreciéndome la oportunidad de volver al pasado. Cuando recobré la conciencia, el caos me rodeó. A medida que mi vista se aclaró, reconocí el mar de uniformes rojos y verdes de mis días de escuela secundaria. No había tiempo para reflexionar. Vi a una mujer, probablemente de unos 40 años, entrar en la habitación. Los resultados de mitad de periodo ya están disponibles. Nuestra clase se desempeñó excepcionalmente bien, anunció. Sus ojos se clavaron en los míos con una mirada burlona. Algunos estudiantes se mantuvieron fieles a sí mismos, comentó, devolviéndome a la realidad. Realmente me había reencarnado, de vuelta a mi primer año de escuela secundaria. Mostrado en la pantalla grande, mi nombre estaba cerca del final de la lista, apenas entre los 80 primeros en chino. Mis otras calificaciones fueron aún peores. Había sido un estudiante con dificultades, pero me colocaron en la clase superior de la principal escuela de la ciudad únicamente porque mi padre, Jason, era uno de los 3 empresarios más exitosos de la ciudad. Mientras que otros obtuvieron alrededor de 500 o 600, mi mero 300 era intocable. Hasta que mi maestra, Dora, intervino. «María, levántate», le exigió. Todavía desorientado por haberme ahogado y sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, me puse de pie a trompicones y me dirigí hacia la puerta del aula, murmurando, ¿es esto un castigo? Está bien, me quedaré en el pasillo. La sala se quedó en silencio. La maestra no había anticipado mi desafío. María, ¿de qué crees que se trata esta clase? ¡Vuelve aquí ahora!, gritó. Pero ya era demasiado tarde. Ya estaba saliendo cuando choqué con una chica en la puerta. Al verla, se me heló la sangre y temblé incontrolablemente. «Hola, compañera de clase», saludó la chica, pero su calidez no pudo descongelar mi gélida actitud. Frente a mí estaba Jasmine, la misma niña que había aparecido el verano en que mi amable madre falleció, llevándose todo el amor de mi padre y todo lo que aprecié durante 16 años. Todavía aturdida, observé cómo la maestra presentaba a Jasmine como nuestra nueva compañera de clase. Jasmine abrió la boca nerviosamente para hablar, pero me acerqué a ella y le di una bofetada en la cara, un gesto que se había mantenido durante 10 años, ahora desatado. La clase se quedó sin aliento y la maestra me llevó rápidamente a un lado, con lágrimas en los ojos. Jasmine se cubrió la cara, pareciendo un conejito asustado. Si no hubiera conocido su naturaleza maliciosa, podría haber sido engañado por su inocente fachada. Después de la muerte de mi madre en mi vida anterior, me di cuenta de que la presencia de Jasmine era deliberada. La muchacha llorosa que tenía delante sabía quién era yo. En mi vida pasada, había sido lo suficientemente tonto como para pasar por alto sus verdaderas intenciones e incluso confié en ella. «María, ¿lo has perdido? ¿Por qué le pegaste al nuevo alumno?», lo regañó el profesor. Miré a Jasmine y respondí con frialdad. «No hay razón. Sentí ganas de golpear a una perra». Furiosa, la maestra me acompañó a la oficina para una reprimenda. Mientras caminábamos, los recuerdos de mi vida anterior me inundaban. En la segunda mitad de mi primer año, Jasmine se había convertido en mi compañera de clase. Era frágil, sus grandes ojos llorosos a menudo entrebajaban. Mi naturaleza imprudente significaba que apenas le prestaba atención. Pero el día que se transfirió, unos matones me acosaron de camino a casa. Jasmine apareció justo a tiempo, amenazando con llamar a la policía y asustarlos. A partir de entonces, la consideré una buena amiga. La protegía e incluso le presenté a mi mamá. Pensar en mi madre ahora me producía una ola de tristeza y asfixia. De vuelta en el presente, la maestra continuó. «Eres mi alumno y no tienes la libertad de ser tan rebelde en clase». Asentí sin sinceridad, pero ella añadió con seriedad. «Jasmine proviene de un hogar monoparental y ha tenido una vida difícil. Puede que no lo entiendas, pero deberías respetarla». Empatizaba con su situación, pero la veía como una manipuladora. Aunque carecía de padre, su madre había sido capaz. Cansado de la lección del profesor, fingí remordimiento al irme. Ella suspiró. «María, eres una buena niña, pero deberías comportarte como una estudiante.
Empecé a preguntarme si era tan estricta como recordaba. De vuelta en el aula, vi a Jasmine sentada a mi lado, aparentemente ajena a la bofetada, sonriendo mientras me saludaba. Enfurecido, pateé su silla con fuerza. ¿No lo ves? ¡Hazte a un lado! Mi hostilidad hizo que tuviera demasiado miedo para hablar durante la clase, lo que me dio tiempo para reflexionar sobre mi renacimiento. Los cielos me habían concedido una segunda oportunidad, no para intimidar a los demás, sino para vivir mi vida de manera impresionante y asegurarme de que Jasmine nunca se escapara con su engaño. En el siguiente periodo, tuvimos clase de lengua extranjera. Se estaban distribuyendo los exámenes del mes pasado. Mi trabajo estaba cubierto de dibujos de Bob Esponja sin respuestas adecuadas. Le di la palmada de la mano, dándome cuenta de lo inmaduro que había sido. La prueba fue un reto. ¿Alguien puede traducir esto?, preguntó el profesor, y la clase se quedó en silencio. Miré el pasaje pensando, ¿es tan difícil? ¿Nadie en la clase alta debería luchar? Era una historia sencilla. Después de la muerte de mi madre en mi vida anterior, me había ido al extranjero para escapar de casa, haciendo del español mi segunda lengua materna. Maestro, puedo hacerlo. Levanté la mano. Algunos compañeros de clase susurraron, e incluso el maestro parecía desconcertado. María, ¿por qué no lo intentas? Repasé el artículo sin problemas, explicando los múltiples significados de las palabras difíciles y respondiendo claramente a cada pregunta para llenar el espacio en blanco. El profesor no necesitó volver a revisarlo. Es obvio que pusiste mucho esfuerzo en este artículo. Bien hecho, elogió con sinceridad. Jasmine me observó atentamente. Se suponía que ella era la vaga despistada. Maestro, tengo una idea para ayudar a todos a aprender mejor un segundo idioma. Podríamos intentar algo, le sugerí, sonando sincero. La maestra parecía vacilante. Continué. ¿Qué tal si hacemos que la clase se enseñe unos a otros, como acabo de hacer? Antes de que pudiera responder, agregué. Escuché que Jasmine es muy buena estudiando. ¿Por qué no dejamos que ella se encargue de la siguiente pregunta? Jasmine, que había estudiado anteriormente en un pequeño pueblo con poca experiencia en un segundo idioma, entró en pánico. Lo siento, maestra, no puedo, tartamudeó, fingiendo sorpresa. Esta pregunta es la más fácil. ¿Cómo es posible que no lo sepas? La maestra frunció el ceño. Los rumores decían que Jasmine había sido admitida en la clase avanzada a través de medios especiales y ni siquiera podía responder una simple pregunta. A ningún profesor le gusta un alumno que no estudia pero recibe un trato especial. Yo lo sabía bien, de hecho estábamos en una clase avanzada. Además, estudiar era lo único que importaba. Todo lo demás era trivial. Jasmine, deberías sentarte, pensé. El disgusto de la maestra era evidente para el resto de la clase, mientras Jasmine mantenía la cabeza gacha avergonzada. Yo, sin embargo, respondía a las preguntas con entusiasmo, disfrutando de la satisfacción de ser académicamente competente. Ver a Jasmine tan derrotada me hizo sentir inmensamente complacido. Por la noche, el autoestudio terminaba a las 9 p.m. Los compañeros de clase se fueron uno por uno, dejando solo a Jasmine quedada, reflexionando sobre los eventos del día de mi vida pasada. Mientras caminaba a casa, a solo 10 minutos de distancia a través de un callejón largo y estrecho, noté que las luces estaban extrañamente apagadas, envolviendo el camino en la oscuridad. Una sórdida voz masculina resonó desde las sombras cuando un matón emergió, flanqueado por 4 cómplices. Me mantuve firme, imperturbable, incluso ofreciendo una leve sonrisa. «Te sugiero que te vayas ahora», dijo. «Pensé que estabas fingiendo estar tranquilo, luchador, ¿eh? Eso me gusta». Extendió la mano para tocarme la cara justo cuando una voz familiar intervino. «No la toques». Jasmine se demoró al final del camino, agarrando su teléfono con fuerza. «Si vuelves a intimidar a mi compañero de clase, involucraré a las autoridades», amenazó. Estas palabras exactas resonaron en mi mente, tal como las recordaba. Le hice señas a Jasmine para que se acercara, caminando con paso firme en su dirección. Al llegar a ella, rápidamente tomé su mano y me di una bofetada. En ese instante, un sedán negro se detuvo en la entrada del callejón. Un hombre salió apresuradamente del vehículo, empujó a Jasmine a un lado y corrió hacia mí. «María, ¿qué está pasando?», preguntó. El agresor huyó presa del pánico, dejando a Jasmine de pie desconcertada con lágrimas corriendo por su rostro.
Levanté la vista hacia el hombre que tenía delante. Papá, estaba tan asustado, no le hice nada a mi nuevo compañero. Le expliqué. Parecía perplejo. No entiendo por qué se está metiendo contigo cuando no ha intimidado a nadie antes. Jasmine siempre actuó como la víctima. Tenía la intención de asegurarme de que Jasmine no tuviera más remedio que seguir su camino destructivo. Mientras tanto, Jason acababa de dejar su trabajo para recogerme después de mi llamada. No había previsto ver a su hija rodeada de alborotadores y ser abofeteada por otra persona. Antes de llegar a la escuela, lanzó una mirada severa a la chica que estaba a mi lado. La ira se intensificó cuando reconoció que era Jasmine. ¿Jasmine te enseñó a maltratar a mi hija así?, cuestionó. Jasmine lo negó rápidamente, agitando las manos. Tío, no es lo que piensas. Yo no hice nada. ¿Estás diciendo que mi hija se dio una bofetada? ¿Crees que estoy ciego? Jason respondió bruscamente, apartándola a un lado. Pude escucharlo débilmente declarar. No te inscribí en una clase avanzada para aprender mal comportamiento. Dile a tu madre que no vendré pronto. Me di cuenta de que mi padre, una vez respetable, ya había empezado algo con esa mujer. Papá, ¿conoces a mi nuevo compañero de clase? Pregunté inocentemente, mirándolo. El comportamiento de Jason cambió ligeramente, luchando por ocultar sus sentimientos frente a mí. Por supuesto que no la conozco, pero ya que te ha estado intimidando, necesito reprenderla. Pero después de todo, es tu nueva compañera de clase, continuó, intentando defender a Jasmine. Rápidamente intervine. No te preocupes, papá. Me llevaré bien con mis compañeros de clase. Parecía algo sorprendido. María, te estás volviendo más considerada, comentó. Sonreí sinceramente, sabiendo que María había madurado y quería hacerlo sentir orgulloso. En mi interior, sin embargo, sentí un escalofrío y una oleada de náuseas. María, he estado tan ocupado últimamente que no he pasado mucho tiempo contigo. Prometo estar más presente, añadió Jason con un rastro de culpa en su expresión. Pero todo lo que sentí fue repulsión. Una década de angustia me dejó insensible a más dolor. Solo la venganza podría proporcionar algo de alivio. De vuelta a casa, pasé por la piscina que me había sumergido en mi vida anterior. Sintiéndome mareado, la casa permaneció tal y como la recordaba, afortunadamente sin ninguna señal de Jasmine. «María, ¿has vuelto?», llamó una voz familiar desde el piso de arriba. Me quedé paralizada, mirando hacia arriba y esperando a que se acercaran los pasos hasta que apareció el rostro de mi amable madre. «Mamá». No pude contener las lágrimas y corrí escaleras arriba para abrazarla con fuerza. «Te extrañé mucho». Emily pareció sobresaltada. «María, ¿qué pasa?». Lloré, soltando las lágrimas de mi vida pasada. En mi existencia anterior, antes de graduarme de la escuela secundaria, la madre de Jasmine, Helen, había venido con frecuencia para antagonizarnos. Jasmine se había ganado el favor de Jason y se habían apoderado por completo de nuestra casa familiar. El día que regresé de los exámenes de ingreso a la universidad, encontré a mi madre al pie de las escaleras, con Helen de pie triunfante en el segundo piso. «Tu madre se cayó por las escaleras. Era tan descuidada», se burló Helen. Mi madre nunca llegó al hospital y murió antes de que pudiera decirme sus últimas palabras. Después del fallecimiento de mi madre, Helen y su hija se hicieron cargo de nuestra casa, ocupando el segundo piso. Arremetí, pero todo lo que recibí fue una dura bofetada de Jason y una severa advertencia. «No le faltes el respeto a tu tía Helen. A partir de ahora, somos familia». Ese fue el comienzo de mi pesadilla. Años más tarde, Jasmine llevó a mi prometido el día de su boda, confesando que Helen había empujado a mi madre por las escaleras y que mi padre lo sabía desde el principio. En un ataque de ira, luché contra Jasmine, quien luego me empujó a la piscina donde me ahogué. «¿Por qué lloras así? ¿Alguien te acosó en la escuela?», me consoló mi madre, sosteniéndome los hombros y secándome las lágrimas. Mi corazón se enterró, creyendo que nadie se atrevería a hacerle daño a tu hija, mamá. «Te extrañé. ¿Me extrañé a mí?», le respondí. Después de un solo día, por supuesto, la extrañé profundamente. Acurrucado con mi madre, empapado de su calor, Jason se acercó. «¿De qué están llorando y riendo ustedes dos?», preguntó. Rara vez interactuaba con nosotros. En mi última vida, ese mismo día, probablemente estuvo con Jasmine y su madre. Menos de una semana después, mi madre recibió una llamada de Helen confirmando la aventura de Jason. «Emily, gentil en la superficie pero fuerte por dentro,
Tuvo una gran pelea con Jason. El estrés dañó sus pulmones, causándole tos persistente durante 2 años. En esta vida había interrumpido los planes de Jasmine, pero no estaba seguro de lo que Helen haría a continuación. Comencé a estudiar diligentemente y me di cuenta de que Jasmine nunca fue una buena estudiante. Le costaba mantenerse al día en las clases y, a menudo, no entendía mucho a pesar de asistir con regularidad. Honestamente, era bastante aburrida. En mi vida anterior, ella dependía de mi influencia para salir adelante, pero esta vida fue mucho más difícil para ella. Antes del receso, debía recibir una tarea regular. Jazmín, ¿qué pasa? ¿Por qué no has enviado tu trabajo? Preguntó el líder del grupo, visiblemente molesto y tratándola como basura. Ya casi termino, solo dame un poco más de tiempo, ¿de acuerdo? Suplicó Jasmine con aspecto lamentable. Pero tales actos solo empañan su reputación entre los adolescentes. Me levanté lentamente, tirando deliberadamente un vaso de agua que empapó sus papeles. Uy, parece que tendrás que empezar de nuevo, dije con un guiño juguetón. Apretó los puños, lista para explotar, pero logró contenerse y derramar algunas lágrimas. María, ¿qué te hice? ¿Qué me hizo? Exclamó. Esa es una gran pregunta, respondí. Ha hecho tanto que se necesitaría un libro entero para cubrirlo. Inclinándome hacia su oído, agregué fríamente. ¿Sabes que pareces un sapo cuando lloras? Confundida por mi repentino cambio de comportamiento, dejó de llorar. Al día siguiente, Helen llegó a la puerta de la escuela con un llamativo vestido rojo y gafas de sol de gran tamaño, que parecían una celebridad desgastada. «Eres María, ¿verdad?», gritó cálidamente, extendiendo la mano para agarrarme. Retrocedí con desdén. «¿Y tú lo eres?», fingí no reconocerla. «Soy un colega de tu papá. Estoy aquí para recogerte. Tu padre cena con unos amigos esta noche», explicó. «¿Un colega? Vaya broma. Jason es el presidente de la compañía, y ella es solo una empleada menor», pensé. Esto nunca sucedió en mi vida anterior, lo que indica que mis acciones habían alterado el curso de los acontecimientos. Pero eso era exactamente lo que quería. Mientras Helen se mantuviera alejada de mi madre, tenía muchas maneras de manejarla. Durante todo el viaje, Helen trató de encantarme, actuando como si me conociera bien. «Tu padre siempre dice que eres un buen chico. Al verte hoy, me gustas mucho. Tu piel se ve tan fresca y juvenil». «Tía, solo que eres mayor», respondí a través del espejo retrovisor. «Es normal que la piel se hunda. Tal vez deberías considerar algunas inyecciones o tratamientos». Parecía un poco avergonzada, pero no le di la oportunidad de recuperarse. «¿Por qué mi papá discutiría asuntos familiares con un empleado humilde como tú?», pregunté sin rodeos, destacando la disparidad entre su estatus y el de Jason. Esto la enfureció. Había entrado en la empresa a través de la influencia de mi padre, y sin ella, su educación secundaria no la habría calificado ni siquiera para un trabajo de limpieza. Después de la muerte de mi madre, se casó con mi padre y, naturalmente, se convirtió en la esposa del dueño de la empresa. De alguna manera, incluso se convirtió en la segunda mayor accionista de la empresa, una acción que debería haber pertenecido a mi madre y, en última instancia, a mí. Es una lástima que en mi vida pasada fuera demasiado tímido e impulsivo. Por eso esta mujer me empujó hacia abajo. Pensé con amarguras. «Andy, ¿siempre usas ropa tan llamativa? Mi papá odia los colores brillantes», comentó. «No puedo culparte», repliqué. «¿Alguna vez has escuchado el dicho? Cuanto más pobre es la psique de alguien, más se viste de manera llamativa para compensar». Me burlé de ella sin mostrar ningún respeto, manteniendo una expresión inocente e inofensiva. «¿Cómo puedes hablarme así?», respondí bruscamente. «Todavía soy mayor que tú», replicó ella, con evidente su molestia por haber pasado tanto tiempo con mi padre. Ella realmente creía que era superior, lo que me pareció algo divertido. «¿Qué clase de mayor eres para mí?», presioné. «Solo eres una empleada de bajo nivel en la empresa de mi padre. Así que deja de fingir lo contrario, María», replicó en voz alta mientras nuestro coche se detenía gradualmente en la entrada del restaurante. Jason se acercó rápidamente al verme en el asiento trasero. «María, ¿por qué llegas tarde?». Salí del coche con una expresión de culpa. «Papá, creo que podrías haber ofendido inadvertidamente a esta mujer antes». Mis intenciones eran inocentes, pero Helen todavía parecía molesta hasta que llegó Jason.
Rápidamente enmascaró su ira con una sonrisa amistosa. No es nada. Por lo general, los niños no tienen ninguna intención de hacer daño. ¿En serio, tía? Pero simplemente te llamaste mi mayor y me pediste que te respetara más. Continué. Jason pareció ofenderse por el término senior. Sus ojos se entrecerraron bruscamente hacia Helen. No, yo no dije eso. Solo te estaba diciendo que volvieras a la empresa. No te necesitan aquí. Interrumpiéndola, me apartó. Helen, con los ojos rojos, se mordió el labio, pero permaneció en silencio. Era muy consciente de la naturaleza de mi padre. Hipócrita, hambriento de poder y desconfiado. Su autoridad era absoluta, especialmente hacia sus allegados. Cualquier indicio de desobediencia llevó a su exclusión, lo que le hizo despreciar aún más a Helen y Jasmine cuando mostraban signos de codicia. Cuando vi a Eric en la sala privada del restaurante, salieron a la superficie recuerdos de mi vida pasada. Jason no lo había presentado hasta mi segundo año de secundaria, pero a medida que nuestras familias se acercaban, desarrollé sentimientos profundos por él y finalmente me enamoré. Ahora, como estudiante de primer año, su aparición temprana en mi vida actual me confundió. Eric todavía tenía ese encanto distante que yo recordaba. En mi vida anterior, estuve enamorada de él durante 2 años. Incluso me comprometí. Después de la muerte de mi madre, él fue mi única fuente de esperanza, a pesar de que nunca reconoció oficialmente mis sentimientos y permaneció indiferente. Más tarde, se involucró con Jasmine y me culpó cruelmente por impedirle casarse con la mujer que amaba. Ver a Eric y Jasmine juntos en un hotel me rompió el corazón, dejándome sin aliento. Terminé el compromiso abruptamente, pero mi acto desinteresado no le valió su favor. En el jardín desierto de la fiesta de compromiso, permitió que Jasmine, su prometida, me empujara a la piscina y me viera luchar. María, alguien como tú debería haber muerto hace mucho tiempo, dijo con crueldad. Esas duras palabras resonaron hasta que volví a encontrarme cara a cara con él. Hola, soy Eric. Hola, soy María. Por favor, cuídame. Le saludé calurosamente, estrechándole la mano. Al ver su asombro, me di cuenta de por qué había elegido a Jasmine sobre mí en mi vida pasada. Después de la muerte de mi madre, me había vuelto demasiado dependiente, viéndolo como mi único apoyo, sin darme cuenta de que era tóxico. Eric había sido un factor importante en mi sufrimiento hasta mi muerte. María, ¿no lo sabías? Eric asiste a tu escuela ahora. Si necesitas ayuda, no dudes en preguntarle, me informó alguien. Eric agregó rápidamente, «Cuidaré de ti, María». Sentí un escalofrío de desprecio. Debería ser yo quien te cuide, Eric. Hay un largo camino por recorrer, pero te cuidaré bien. La comida carecía de sabor, ya que estaba preocupada por sanar las heridas emocionales de mi madre. El romance de mi padre con Helen era innegable, pero yo quería proteger a mi madre de más dolor. Una semana después, llegaron los exámenes parciales. Anteriormente había estado en el último lugar de la clase, pero esta vez había subido entre los 30 primeros. Mis matemáticas todavía necesitaban trabajo. A pesar de 2 meses de arduo estudio, solo obtuve un puntaje de 90. Eché un vistazo al nombre de Jasmine, como era de esperar, al final de la lista. Todo parecía ir a mi favor. Mis calificaciones mejoraron. Mi madre todavía estaba viva y Jasmine y su madre no podían causar problemas. Por ahora. Sin embargo, cuando llegué a casa, algo se sentía mal. Antes de entrar, sentí algo inusual y escuché objetos que se rompían. En el interior, mi madre estaba sentada en el sofá, con los ojos cerrados, susurrando de dolor. «Jason, ¿quieres divorciarte?» Era inevitable. Mi madre había descubierto su aventura. Entré corriendo, tomé la medicina preestablecida de mi habitación y se la ofrecí con agua. «Mamá, por favor, no te molestes. Toma el medicamento primero, ¿de acuerdo?» Quizás con demasiada calma, tomó la medicina y me siguió escaleras arriba. Volví a mirar a Jason. A pesar de mi odio profundamente arraigado hacia él, fingí consuelo. «Papá, hablaré con mamá. Todavía no es el momento de cortar los lazos con Jason». No podía permitir que mi madre volviera a soportar este trauma. Mi comportamiento sereno pareció calmar a Jason, quien luego se marchó furioso, probablemente pensando en cómo Helen tendría una noche inquieta. Cuando entré en la habitación de mi madre, ella estaba perdida en sus pensamientos. Lo primero que dijo fue, «María, ¿tienes hambre?»
Las lágrimas brotaron mientras la abrazaba. No te preocupes, siempre estaré aquí para ti. Ya había intuido algo. Ya lo sabías, ¿va, verdad? Dijo, deduciendo inteligentemente que mi reciente mejora estaba relacionada. Asentí con la cabeza, con lágrimas en los ojos, y mi madre, por lo general elegante, maldijo a Jason por su crueldad hacia mí. Incluso ahora, ella me pone en primer lugar. Mamá, ya he crecido, le dije, ofreciéndole un vaso de agua tibia. En nuestras vidas pasadas, Helen y Jasmine nos habían atormentado, pero yo había olvidado lo fuerte que era mi madre. Mira esto, lo hice muy bien. Le mostré mi boleta de calificaciones, el 6º lugar. ¿Cómo has mejorado tanto?, preguntó ella, confundida pero luego alegre. Mamá, siento que he tenido un gran avance en mis estudios. Estos problemas parecen fáciles ahora, y esos problemas desordenados de la vida serán más fáciles de manejar para nosotros, le expliqué. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras su fuerte fachada se desmoronaba. Se tapó la boca y lloró suavemente. María, eres demasiado joven para entender estas cosas, murmuró, rozándome suavemente la frente. No te preocupes, cariño, no dejaré que nadie te intimide. En mi vida pasada, Jasmine ya se había infiltrado en nuestra familia, asegurando el favor de mi padre a través del apoyo. Helen fue lo suficientemente valiente como para ponerse en contacto directamente con mi madre. Esta vez, Helen había sincronizado un mensaje íntimo para Jason a la perfección, asegurándose de que mi madre lo viera. Afortunadamente, estuve presente para calmar la ira de mi madre. Jason podía ser tonto, pero incluso él podía ver a través de los planes de Helen. Al día siguiente, Jasmine llegó a la escuela como de costumbre, pareciendo satisfecha de sí misma y mirándome con desprecio. Llamé a la oficina de Jason, pero descubrí que él no estaba allí, ni Helen. Después de la escuela, noté que un auto recogía a Jasmine. Lo reconocí como uno de la compañía de Jason. Tenía la intención de seguirla, pero me topé con Eric. María, escuché que tus calificaciones han mejorado significativamente. ¡Enhorabuena! No me interesaba, solo quería ponerme al día con Jasmine. Respondí, pero él siguió hablando. Escuché que tienes problemas con las matemáticas. ¿Necesitas ayuda? En mi vida pasada, Jason había hecho arreglos para que Eric fuera mi tutor, y me había enamorado de él. Estuve a punto de declinar, pero luego cambié de opinión. Mindy sonrió dulcemente y estuvo de acuerdo. Claro, lo agradecería. Pensando profundamente, solo unas pocas cosas podrían provocar realmente a Jason. Uno de ellos fue el embarazo de Helen con un niño. Jason había deseado durante mucho tiempo un hijo, con la esperanza de que borrara su infelicidad. Helen había tenido un aborto espontáneo debido a una alergia a los perros, una reacción causada cuando un perro la rozó, lo que provocó el aborto espontáneo. No fue culpa de nadie. Karma, dicen. Pero para mí, era una oportunidad de venganza. 3 días después, Jason finalmente recordó volver a casa, emocionado por su inminente hijo. Sin embargo, acababa de ser sorprendido haciendo trampa. Mi madre estaba arriba, observándolo. Jason, tenemos que hablar, dijo ella, lo que llevó a una acalorada discusión. Parecía imperturbable por haber sido atrapado. Simplemente declaró, «Quiero un hijo». La mujer estaba embarazada y Jason asintió antes de suavizar su postura. Emily no tomará tu lugar. Después de que nazca el niño, ella se irá. En nuestra vida pasada, no había considerado el divorcio hasta después de la muerte de mi madre, demasiado orgulloso para casarse con una amante. Helen había querido reemplazarnos tan desesperadamente que había recurrido al asesinato. «Jason, estás loco», exclamó mi madre. Al ver su furia, me apresuré a entrar con té preparado para llevarla a la habitación contigua. Jason pareció culpable al verme. «María, ¿por qué estás aquí?» «Es fin de semana», respondí. «Mamá, bebe esto», le instruí. Jason tenía una última cosa que decir. «Estaría ocupada y no volveré hasta dentro de un tiempo, Emily. Piénsalo bien». Después de que se fue, le pregunté en voz baja a mamá si se iba a divorciar de él. «Estarás esperando mi respuesta», dije. Ella hizo una pausa y luego contraatacó. «¿Y tú? Si nos divorciamos, ¿qué te pasa a ti?» Mi frustración estalló. «Que no te divorcies me duele aún más. Tal vez mi urgencia te afectó». Permaneció en silencio un momento antes de levantar la barbilla resueltamente.
Me divorciaré de él. No puedo dejar que te lastimes. No tardó mucho en decidirse al día siguiente. Mamá se vistió con su atuendo de negocios y se fue a la empresa. Desde que yo nací, ella había renunciado a su puesto directivo. Aunque la compañía parecía ser de Jason, mamá solo poseía el 30%, solo un 10% menos que Jason. Antes de irse, se burló de mí despeinándome y me preguntó, María, ¿qué has estado bebiendo? Es relajante, solo un poco de té para la garganta, respondí con una sonrisa. Había memorizado la receta de su batalla contra la enfermedad pulmonar en una vida pasada después de usarla durante un año. Después de despedirla, revisé mi teléfono y vi el mensaje de Eric. María, estaré esperando en la sala de música para el estudio de la noche. Respondí con un emoji y agarré mi mochila para ir a la escuela. Era lunes y corrí al aula justo cuando sonó la primera campanada. Para las lecturas matutinas, Jasmine estaba enterrada en una pila de libros, fingiendo estudiar, pero pude ver claramente que estaba chateando en su teléfono. La persona con la que estaba hablando tenía la foto de perfil de Instagram de Jason. Cuando me incliné para mirar su pantalla, llegó un mensaje. Después de clase, el tío enviará a alguien a recogerte y llevarte al hospital. Tienes que estudiar mucho. ¿Entendido? Jasmine respondió. Gracias, tío. Jasmine no te decepcionará. No pude evitar reírme. Estos dos fueron todos los actores. María, ¿por qué estás parada ahí? La clase ha comenzado. Siéntate. La voz de la maestra le devolvió a Jasmine a la realidad. Ella levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. Sobresaltada, rápidamente guardó su teléfono. Jasmine, escuché de la maestra que eres de un hogar monoparental. Le dije después de sentarme. Nunca antes le había hablado amablemente, por lo que se sorprendió y luego mostró una expresión lamentable. Aunque vengo de un hogar monoparental, nunca me siento inferior a nadie más. No es de extrañar que me hubiera engañado cuando éramos niños. Si ese es el caso, ¿por qué estás jugando con tu teléfono en clase? Bromeé. Ella se sonrojó de inmediato y murmuró. Porque mi mamá está en el hospital. Lo interrumpí. La maestra dijo que has hecho un gran progreso recientemente y quiere que ayude a los estudiantes con malas calificaciones. Aunque no tengo experiencia en tutoría, hay un estudiante de último año que puede enseñarme matemáticas. ¿Puedes unirte a nosotros? Probablemente lo conozcas. Su nombre es Eric. Mencionar el nombre de Eric hizo que los ojos de Jasmine se iluminaran. Ella aceptó de inmediato. Me encantaría. Gracias, María. Helen y su hija siempre tuvieron como objetivo casarse para mejorar su estatus social. Al entrar en la sala de música, las melodías llenaban el aire. Eric tocaba el piano en serio. El chico guapo, bañado por la luz del sol, parecía el protagonista masculino de un drama adolescente, pero no sentí nada más que asco cuando lo vi. En contraste, Jasmine lo miraba fijamente, sonrojada. Se había vestido elegante, con el pelo suelto sobre los hombros y un toque de maquillaje, luciendo bastante encantadora. Eric alzó la vista. Su mirada se desplazó de mí a Jasmine, claramente impresionado, exactamente lo que yo quería. Eric había sido instruido por su padre para ganarse mi favor para la futura alianza de nuestras familias, pero yo nunca fui su tipo. Terminó pasando un año conmigo antes de acercarse a Jasmine. En esta vida los ataría abiertamente, evitando cualquier comportamiento reservado. Eric, esta es mi compañera de clase Jasmine. Estamos aquí para aprender de ti. No te importa, ¿verdad? Dije con dulzura, actuando amistosamente. Tu compañero de clase es mi amigo. Por supuesto, no me importa, respondió Eric sin quitar los ojos de Jasmine. Durante la sesión de tutoría de matemáticas, me convertí en la tercera rueda mientras Eric le enseñaba pacientemente los problemas de matemáticas a Jasmine, ignorándome por completo. Jasmine le siguió el juego coquetamente. Tengo muchas preguntas. Eres tan inteligente. Estoy seguro de que no te importa ayudar, ¿verdad? He aprendido lo suficiente por ahora. Como tienes tantas preguntas, puedes estudiar por tu cuenta. Me levanté para irme, tomando las llaves para cerrar la puerta detrás de mí. Al tercer día, Jasmine se acercó a mí con una mirada tímida, pero acusadora. María, ¿por qué cerraste la puerta con llave? ¿Sabes que Eric y yo estuvimos atrapados aquí hasta la medianoche antes de que alguien nos dejara salir? Respondí con frialdad, sin querer involucrarme. Parecía orgullosa mientras inclinaba la barbilla. Eric dijo que nuestros orígenes son diferentes.
por lo que él me dará clases particulares a solas. Pensó que mencionar a Eric me pondría celosa, sin saber que era parte de mi plan. Recientemente, mamá había estado corriendo a la empresa todos los días, luciendo cada vez más ansiosa. Casi podía predecir lo que estaba sucediendo basándome en mi vida pasada durante mi segundo año. La empresa de Jason se enfrentó a una gran crisis. Cuando fueron denunciados por evasión de impuestos después de años de evasión. Jason estuvo a punto de perder la mitad de la empresa antes de estabilizarla. Mamá, al ser auditora, debe haber notado las discrepancias financieras mientras trabajaba allí. Hoy en la clase, la maestra discutió una noticia local. Le dije a mamá mientras le entregaba una taza de té frío. Parecía distraída, pero seguía siendo amable. Hubo una celebridad que fue atrapada evadiendo impuestos y fue a la cárcel porque no podía pagar. Su expresión cambió a una de contemplación. Rápidamente lo descarté. Es solo la última temporada. La maestra quería aligerar el ambiente con algunos cuentos, pero la evasión fiscal es un asunto serio. Deberíamos tener cuidado. Me di la vuelta para volver a mi habitación, pero noté que su expresión cambiaba varias veces antes de que finalmente se calmara. Mamá, espero que tomes la decisión correcta esta vez. Últimamente Jasmine se ha estado vistiendo más, mirándose constantemente en el espejo durante la clase. Ha estado estudiando con Eric durante más de 2 meses, mencioné. No tenía idea de cuán profunda se había vuelto su relación. Jasmine, ¿cómo van tus estudios con Eric? Le pregunté a la chica que estaba a mi lado, que pareció orgullosa por un momento antes de ponerse una fachada modesta. Él es muy paciente, pero yo soy demasiado lento. Es posible que necesite más tutoría. Sonreí para mis adentros, pero actué preocupado. Puede que no lo sepas, pero mi papá y el papá de Eric son cercanos, así que Eric y yo, naturalmente, también somos cercanos. Incluso podríamos... Vi un destello de celos fríos en sus ojos, una ira casi incontrolable. Continué. Eric es realmente increíble, ¿no? Somos una gran pareja. El próximo semestre se gradúa, por lo que probablemente solo pueda ser tutor durante 1 mes más. Deberías aprovecharlo al máximo. Aunque sabía que no me gustaba, no captó mis intenciones ocultas. Necesito ir al baño, dijo, agarrando su teléfono mientras dejaba su asiento. La seguí en silencio y la escuché en el baño hablando por teléfono. Eric, ¿qué está pasando realmente entre tú y María? Ella sollozaba mientras él la consolaba durante mucho tiempo. Con el tiempo se calmó. Eric, por favor, no me mientas. Eres el único que me importa. A pesar de ser solo una chica de secundaria, hablaba con la madurez de alguien mucho mayor. Conocía bien a Jasmine, por eso enmarqué mis palabras para provocarla. Cuando regresó, se veía pálida pero engreída. Actué como un despistado y dije, le pedí a Eric que viniera este fin de semana a dar clases particulares. ¿Quieres unirte? Ella ya había decidido venir, pero fingió ser educada. ¿Es eso apropiado? Asentí rápidamente. Antes era malo contigo. Toma esto como mi disculpa. Después de todo, solo eres un estudiante de secundaria, no lo suficientemente maduro como para entender a un adulto como yo. De camino a casa desde la escuela, me desvié a una tienda de mascotas antes de regresar. Cuando llegué a casa, mamá estaba sentada en el sofá, luciendo exhausta, mientras leía algunos documentos. Se alegró en cuanto me vio. Me di cuenta de que había 2 fotos metidas en sus documentos. Era Helen y su hija. ¿Pasa algo en la escuela?, preguntó con cautela. Sabía que se refería a Jasmine, así que no oculté nada. Jasmine fue llevada a la escuela por Jason y reveló que en realidad era la hija de Helen. Se arriesgó a permitir que la hija de esa mujer estuviera cerca de ti. De repente se puso de pie. En realidad, Jason no lo había planeado deliberadamente. La avaricia de Helen era el verdadero motivo. Quería que su hija tuviera una vida mejor, y tal vez para confundirme. No te preocupes, mamá. Estoy bien, le aseguró la hija legítima a su madre. ¿Pero cómo sabes todo esto? Eventualmente se dio cuenta de que esto estaba más allá de lo que un estudiante de secundaria podía descubrir, así que inventé una historia. Afirmé que vi a Jasmine con algunos delincuentes y la escuché hablar con Jason mientras pasaba. Esa chica tuvo el descaro de intimidarte. Mamá estaba completamente lívida. Normalmente una persona gentil, ahora estaba furiosa. Contemplé formas de calmarla.
pero en lugar de eso, recuperó la compostura con un toque de sarcasmo frío en su rostro. María, mamá ha estado trabajando en algo importante últimamente. Mamá, te apoyo sin importar lo que estés haciendo. Durante el fin de semana, mamá se fue temprano a trabajar. Poco después, Eric y Jasmine llegaron juntos. La sutil tensión entre los dos adolescentes fue perceptible para los adultos. Reprimiendo mi disgusto, abracé calurosamente el brazo de Derek y saludé a Eric. «Te he estado esperando». Jasmine parecía molesta y Eric estaba confundido por mi repentina calidez. Toda la mañana me había mantenido cerca de él, incluso alimentándolo con fruta, enfatizando constantemente una cosa. «Eric, mi papá dijo que deberíamos pasar más tiempo juntos, ya que vamos a...» Me quedé callado. Mi cara se puso roja, dejando las cosas a la imaginación. A través de mi demostración de intimidad, Eric no pudo negarse, y Jasmine se enfureció. Me excusé de la habitación y marqué un número que no había usado desde hacía mucho tiempo. «Hola, ¿quién es?», respondió la voz de Helen. Fingí ansiedad y tristeza. «Tía Helen, ¿sabes dónde está mi papá? No puedo llegar a él. Eres su secretaria. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo?» Antes de que pudiera preguntar cómo había obtenido su número, alguien más tomó el teléfono. La voz de Jason la siguió. «María, ¿qué pasa? Que no cunda el pánico. Habla despacio». Rompí a llorar. «Papá, Eric no le caigo bien. Le gusta mi compañero de clase. Ahora están juntos en nuestra casa». Lo dejé deliberadamente vago, permitiendo la interpretación. Jason pensó que era un problema grave y estaba confundido hasta que mencioné a Jasmine. Permaneció en silencio durante unos instantes antes de que Helen lo interrumpiera. «¡Imposible!», insistió ella. «Ella no se atrevería». Jason explotó. «Ella se atreve a intimidar a mi hija. No hay nada que ella no haría». Luego preguntó, «Ya están en casa, ¿verdad? ¿Voy a venir?» Después de colgar, accedí a la vigilancia del dormitorio en mi iPad. Eric y Jasmine se estaban poniendo cómodos. Jasmine incluso se puso a llorar mientras susurraban cosas dulces, sin saber que todo estaba grabado. A los 10 minutos, Jason irrumpió con Helen, cuyo vientre estaba notablemente hinchado. Como era de esperar, Jasmine quedó expuesta y su madre no pudo ignorarlo. Tristemente, llevé a Jason al dormitorio, donde Eric y Jasmine se miraban a los ojos, a punto de cruzar una línea. La peor parte fueron las audaces palabras de Eric. «Jasmine, no te preocupes. María no es nada comparada contigo. Eres el único que me gusta». Jason los separó con fuerza. Helen estaba atónita, apoyada en la mesa, pero mis ojos estaban fijos en dos muñecas de fieltro sobre la mesa. En medio del caos, los metí en el bolsillo de Helen. Cuando mamá regresó, Jason la confrontó. «¿Cómo te atreves a dejarlos entrar a nuestra casa? Todos los de mi vida pasada están aquí», dejándome abrumado por las emociones. Eric trató de explicar. «Estoy aquí para ser el tutor de María. Somos compañeros de clase». Jason lo ignoró, abofeteando a Jasmine. «¡Zorra!». Jasmine arruinó su plan de emparejarme con Eric. Estaba furioso. Helen trató de proteger a su hija, pero fue empujada a un lado y terminó en el suelo. Mamá y yo nos mantuvimos separados, observando cómo Helen luchaba, agarrándose el vientre hinchado en agonía. «¡Me duele el estómago!», dijo Jason mientras la levantaba, con la mano manchada de sangre. Para cuando llegó la ambulancia, Helen se había desmayado por el dolor. Sentí una oleada de satisfacción y me volví para ver los ojos llorosos de mi madre. «Mamá, ¿qué pasa?». La abracé, preocupado por su voz ronca. «María, no quiero que te involucres en este lío». «Mamá puede manejarlo. Ella puede manejar todo». «¿Qué exactamente?». Ese día se llevaron a Helen y Eric regresó a casa abatido cuando mamá pronunció esas palabras. Vi dolor y conflicto en sus ojos. No debería haber sospechado que era mi plan. «Para ella, soy solo una niña». «Mamá, ¿de qué estás hablando?». Ella simplemente negó con la cabeza y salió de la casa. Sin duda, el bebé de Helen se había perdido después de que todos los juguetes que puse en su bolsillo estaban hechos de puro pelo de perro, pero Jason creía que fueron Jasmine y Eric quienes la sabotearon. La cara de Jasmine estaba hinchada por las bofetadas, pero eso no calmó su rabia por perder a su hijo. «¿Tío? No fui yo. Fue María quien me llamó a tu casa para dar clases particulares. Todavía estás arrastrando a mi hija a esto.
¿Fue mi hija la que hizo que tú y Eric se comportaran de manera tan inapropiada? Cuando mamá y yo llegamos al hospital, esto es lo que presenciamos. Sentí una oleada de satisfacción, sabiendo que después de esto, sin importar lo que hiciera Jasmine, no podría recuperar el corazón de Jason. Sin embargo, mamá estaba inusualmente tranquila, lo que me preocupaba. Frente a Helen y su hija, permaneció en silencio. Incluso Jason comenzó a sentirse algo avergonzado. Emily, ¿ya te has decidido? El bebé se ha ido. ¿Qué hay que tener en cuenta? La voz de mamá era fría. Serena, ¿esperabas que aceptara a esta mujer y dejara que dos mujeres sirvieran a un hombre? Helen recuperó lentamente la conciencia e inmediatamente fingió inocencia. No quise decir eso. Amo a Jason. No necesito ningún estatus. Pero mamá se rió entre dientes con frialdad. Todavía no es tu turno de hablar. ¿Por qué mamá parece tan decisiva y formidable ahora? En mi memoria, ella siempre fue gentil y amable. Sin embargo, me sentí aliviado por su determinación. Por último, no se atormentaría por el error de otra persona. Luego sacó un documento, los papeles del divorcio. Fírmalos. Jason entró en pánico al instante, sin esperar que su obediente esposa fuera tan resuelta. No se aferraba a mamá. Se aferraba a su participación del 30% en la empresa. «No me voy a divorciar», protestó, rompiendo los papeles en pedazos. Pero mamá permaneció impasible, riendo fríamente. «Jason, te di una oportunidad. Después de que salimos del hospital, ella volvió a su comportamiento amable. La que yo recordaba, María. No hagas nada innecesario. Déjame el resto a mí». Sus ojos parecieron atravesarme, recordándome el frasco de poción escondido en mi mochila. Lo había preparado hacía un mes, con la intención de usarlo con Eric y Jasmine, ya que me habían matado en mi vida pasada. ¿Cómo iba a vivir sin hacerles pagar? Mamá, ¿de qué estás hablando? No lo entiendo. Sonreí dulcemente. No quiero que te ensucies las manos. Ella frunció el ceño, acariciando mi cabello, pero sus ojos se volvieron más complicados y no pude comprender por qué. ¿Qué había cambiado? Pero mi decisión fue definitiva. No había vuelta atrás. Desde el momento en que volví a ver a Eric, había fantaseado innumerables veces con que se enamorara de mí. Pero la primera en caer debería ser Jasmine, con la poción lista en mi mano. Jasmine fue al baño, dejando su taza de agua al alcance de la mano. Dudé solo un segundo antes de agregarle la poción. Era un veneno insípido e inodoro que había estudiado en mi vida pasada. No la mataría de inmediato, pero la corroería lentamente desde el interior. Exhalé profundamente. Era la forma más fiable de matarla que se me ocurría. Pero antes de que pudiera ver a Jasmine beber, la maestra me llamó. María, no tengas miedo. La vida cambia rápidamente. Los problemas de tu familia no te afectarán. Hablaba de forma extraña, y entonces me enteré de que Jason había sido encarcelado por evasión de impuestos. Solo entonces entendí que ese había sido el plan de mamá todo el tiempo. Poco después me llamó. María, ven a casa. Mamá tiene algo que decirte. Mamá ya había preparado una gran comida. Las acciones de la compañía habían sido transferidas a mi nombre antes de que Jason fuera a la cárcel. Una vez que cumplí 18 años, pude heredarlos legalmente. En cuanto a Helen, no había necesidad de preocuparse por ella. Había malversado mucho como secretaria de Jason, y la cárcel también la esperaba. Jasmine probablemente ya no aparecería en tu escuela. La empresa familiar de Eric se estaba derrumbando debido a las deudas, y él había abandonado la escuela. Jasmine regresó a su ciudad natal, donde su codiciosa abuela arregló su matrimonio. 2 años más tarde, mamá se convirtió en la directora ejecutiva legítima de la empresa y en una empresaria de renombre, mientras que yo fui aceptada en una de las mejores universidades del país con el 3er puntaje más alto de mi escuela. Nuestras vidas apenas comenzaban,